esconderé, entro a tu presencia. Mi lugar secreto, mi refugio, entro a tu presencia. Mi lugar secreto, mi refugio, entro a tu presencia. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gozo, qué alegría. Compartir la palabra con ustedes es un privilegio. Invitarte a abrir esa sagrada palabra de Dios que tiene poder y vida y poder compartirla es mi oración, que te sea de bendición. Y especialmente en esta época navideña, te invito al Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 y el verso del 5 al 25. Mientras lo busca, recuerda que la Navidad es un tiempo donde se dan regalos y Dios nos bendice tanto con esperanza, con paz, con fe, con amor, los ricos y preciosos regalos navideños. Pero Navidad también es un tiempo donde tenemos que cuidar el tesoro que Dios nos ha dado. Y el tema de hoy se llama Navidad, el peligro de la incredulidad. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, verso 5, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visiones en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa.
Después de aquellos días coincidió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Padre amado, qué preciosa es la Navidad, este tiempo, esta época tan especial que aún en los momentos más difíciles nos da vislumbres de tu gloria, de tu amor, de tu misericordia, cuando pensamos en la vida preciosa de nuestro Señor Jesucristo, cuando se encarnó, la palabra eterna de Dios hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y Señor, esa gloria permanece en nuestros corazones porque Él sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Así que habla al corazón de mis hermanos en sus casas, donde quiera que escuchan este mensaje. Háblame al mío también a través de tu palabra inspirada, porque es poder y vida. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Rey, de Jesucristo. Amén, amén y amén. Quizás el nombre Charles Brandon Templeton no haga sonar ninguna alarma en los archivos de tu recuerdo o de tu memoria. Pero en la década de los 40 hacia los 50 era posiblemente uno de los mejores evangelistas que había en los Estados Unidos. Él tuvo una campaña donde visitó 44 estados. Él era de origen canadiense, pero predicó en esos 44 estados norteamericanos y dejó una estela de conversiones, de impacto a través del poder del evangelio. Uno de sus grandes amigos era Billy Graham. Ambos eran jóvenes evangelistas y fueron ellos junto a un hombre un poquito más veterano, Rubén Torrey, que empezaron un ministerio que todavía está vigente, Juventud para Cristo. Pero después que él estuvo predicando un ministerio exitoso en el Señor, él decidió irse al seminario para crecer en su conocimiento de la palabra. Pero pareciera que eligió un seminario que no debió haber ido, de un corte muy liberal. Y fue en el seminario donde fue asaltado por un número de dudas que fueron minando su fe y su convicción en Cristo. Eventualmente él se graduaría del seminario, pero abandonaría el ministerio. De hecho, él no solamente abandonó el ministerio, abandonó hasta su fe en Dios. Llegó a declararse un agnóstico, regresó a Canadá, donde tuvo ministerios radiales muy exitosos, escribió libros que se vendían a tutiplén, como decimos en mi país, se vendieron de una manera muy cuantiosa. Inclusive escribió un libro que se llamó, un poquito cínico y un poquito arrogante, Mi despedida de Dios, donde contaba dónde él había perdido su fe y por qué ella no la necesitaba. Es una tristeza hablar de la caída de un gran hombre de Dios, pero cuando tú te preguntas qué le pasó, en una palabra, fue incredulidad. La incredulidad es esa sutil desconfianza que entra a nosotros como si fuera una fiebre insidiosa y nos hace cuestionar el carácter y la manera de ser de Dios. Lo que hace de la incredulidad algo mortífero y diabólico es que precisamente es un ataque frontal al carácter de Dios. Cuestionamos su bondad, cuestionamos su justicia, cuestionamos su sabiduría. Llegamos a cuestionar realmente cómo es Dios. No es la persona que tiene dudas, busca respuestas, no es la persona que a veces se cuestiona o tiene un sano escepticismo. Eso no es incredulidad. La incredulidad es como un mar que tiene diferentes niveles. Podemos entrar en la playa de la incredulidad y seguir adentrándonos, pero no te equivoques, si tú persistes en ese derrotero, es inevitable tu naufragio. Te vas a ahogar, porque aún hombres buenos y santos que dieron cabida a la incredulidad tuvieron que enfrentar el desafío de sacarse ese veneno de su conciencia y de sus poros y de sus corazones. Y vamos a mirarlo desde la perspectiva de un hombre precisamente que amaba a Dios, pero que tiene una batalla con la incredulidad. Su nombre es Zacarías. Zacarías era un sacerdote, su esposa Elizabeth pertenecían a la clase o a la tribu. Dentro de la tribu de Leví había diferentes clases
dentro de esa misma clase sacerdotal habían 24 y él pertenecía a una que se llamaba la clase de Abías porque había habido un antepasado que llevaba ese nombre. Y cada una de las clases de los diferentes sacerdotes tenían funciones específicas en el templo. Ahora recuerda, había más de 24,000 sacerdotes en el templo y que a uno le tocara una función privilegiada como lo era el encender el incienso o hacer cosas que entraban dentro del lugar santo o el lugar santísimo. Ahí solo el sumo sacerdote entraba. Pero en el lugar santo, que era separado por un velo hermoso, rojo, carmesí, allí estaban varias cosas y entre ellas estaba el altar de incienso. Y era un gran privilegio que todas las noches pudiera entrar un sacerdote y encender el incienso y luego salir y declarar la bendición sacerdotal al pueblo. Pero entre tantos que había, si a ti te tocaba una vez en la vida, eras privilegiado. Muchos sacerdotes se pasaban la vida y nunca tenían el privilegio de entrar en esos lugares sagrados. El que a él le tocara aún a su edad avanzada era posiblemente el día más importante de su vida. No solamente eso, él no lo sabía, pero iba a ser un momento crucial en el futuro de la nación, porque el Dios Todopoderoso había pactado y hecho una cita con su sacerdote Zacarías. Y ahí es donde lo encontramos. Él entra, te imaginas, nervioso, asegurándose que iba a hacer las cosas correctas, aunque era un sacerdote de experiencia, de muchos años, posiblemente sobre sus 70, si no más. Pero él está allí con la emoción que él siente de lo que eso representa. Se nos dice que él era un buen hombre, era un hombre que guardaba la ley, era un hombre irreprensible en los mandamientos que él cumplía. Era un hombre que vivía bajo el temor de Dios. Era un hombre que en cierta medida lo menos que esperaba era tener el encuentro que él tuvo con Dios. Y lo primero que yo quisiera hacerte resaltar es que él tiene un encuentro con un ángel. Mi primer punto es que el ángel viene y le trae buenas nuevas. Imagínate, él llega allá, está nervioso, él toma lo que hacían, toma el incienso y lo derrama sobre los carbones que estaban en el altar de incienso. Inmediatamente se levanta una nube, una espuma, un vapor que tenía una fragancia exquisita. La gente que está fuera de la tienda, del tabernáculo, que están ahí, toda la congregación orando, ven salir ese humo blanco y sienten la fragancia y adoran a Dios, celebran. Solo esperan que Él regrese y les dé la bendición. Pero allí, al lado de la mano derecha del altar, se le materializa un ángel. Y no es cualquier ángel. Él es llamado un arcángel. Los ángeles de Dios están divididos también en tribus. Y hay diferentes tribus de arcángeles, tribus de serafines, de querubines. Hay diferentes tipos de ángeles. Los arcángeles son los de mayor importancia o quizás tienen mayores responsabilidades. Son los que están más cerca de Dios, como los serafines lo hacen en la adoración. Estos varones, arcángeles, muchas veces tienen que ver con batalla espiritual. Miguel, por ejemplo, es el guerrero número 1 de los arcángeles. Tienes también a Gabriel, que aparentemente es uno de los más importantes mensajeros. Y aquí está este arcángel y se le materializa a este humilde sacerdote que solo quiere hacer su trabajo. Inmediatamente le da un vuelco al corazón. Cuando él ve al arcángel, la primera reacción humana básica y natural es asustarse. Y su corazón se sobresalta y él se queda sorprendido. Inmediatamente el ángel le dice: Zacarías, no temas. Lo llama por su nombre, implica familiaridad. Es prácticamente una declaración que el cielo conoce a los hijos de Dios. Si tú eres un creyente, en el cielo tú eres conocido. Los ángeles conocen tu nombre, saben quién tú eres. Dios sabe quién tú eres. Ellos saben porque tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú eres conocido en el cielo. No solamente eso, él le aquieta el temor, le dice: cálmate, no tengas temor. Y luego irrumpe en una serie de declaraciones gloriosas. Le dice: tengo buenas nuevas. Le dice: Zacarías, tú y Elizabeth
la oración de ustedes ha sido escuchada y Dios le va a conceder la petición que ustedes han querido. Ustedes van a ser padres. No solamente van a ser padres, ese hijo que van a nacer se va a llamar Juan. No solamente te doy el nombre de tu hijo, te digo que va a ser grande delante de Dios. Y Dios lo va a usar poderosamente para impactar la nación y dejar una estela de luz que no solamente va a impactar el futuro de la nación, va a impactar la vida y las relaciones entre padres y hijos. Va a ser un ministerio extraordinario. Va a ser un ministerio que iba a ser precursor de la venida del Mesías que todos ansiosamente esperaban. ¿Te imaginas todo lo que él le está describiendo? Él sencillamente, cuando él escucha eso, tú esperarías que Zacarías saltaría de alegría o caería postrado en adoración, una de dos. O el hombre salta de alegría y dice, aleluya, gloria a Dios, finalmente vamos a ser papá y mamá. Mi esposa se va a gozar de toda esta afrenta que ha pasado toda su vida. Finalmente Dios lo va a bendecir. O cae postrado, ha robado y le dice a Dios, oh Dios, cuán grande es tu misericordia y tu amor. Pero la respuesta de él no es ninguna de esas. De hecho, su respuesta es sorprendente. Nota que la manera en que él responde él demanda una señal. Nota lo que él dice específicamente le dice, ¿en qué conoceré esto? ¿Qué me das? ¿Qué evidencia? ¿Qué señal tú me das? ¿Qué garantía tú me das de que lo que tú me estás diciendo se va a cumplir? Inmediatamente se descorre por un instante el velo de su corazón y allí tú ves agazapada la incredulidad. Él está cuestionando el decreto que Dios ha dado y el arcángel Gabriel le acaba de informar. Él está en cierta medida desconfiando y tú tienes que entender que la razón detrás de esa incredulidad, este es un hombre fiel que por años estuvo orando y rogándole a Dios que le diera un hijo. Con el pasar de los años tiene que haber un momento, él veía a su esposa sufrir con la afrenta popular, pública, de que esta mujer no ha dado hijo, algo tiene que haber malo con ella. Pobre Zacarías, o qué terrible cosas habrán hecho que Dios no les concede la bendición. Algo dentro de él se quebranta, se rompe. Tú sabes que el mundo nos quebranta a todos. Algo se quebranta dentro del corazón de este hombre. El diablo siembra quizás una semilla de desilusión, una semilla donde él se pregunta, desconfiando, ¿por qué Dios no nos ha bendecido? Y esa semilla se queda ahí escondida, como una perla escondida en la concha. Y empieza agazapada, él seguramente sigue cumpliendo fielmente sus funciones, sus deberes. Él es un hombre de deber. Él sigue haciendo lo que hace, pero algo dentro de su corazón pierde el brillo de aquella hermosa relación que él tenía con Dios. Él sigue haciendo, sigue cumpliendo sus deberes y responsabilidades sacerdotales, pero hay un momento de dolor y ahí el enemigo planta su cizaña. Entonces que el enemigo es un sembrador, no es un jardinero, pero es un sembrador. Él siembra cizaña. Él a veces nos ataca y cuando nosotros recibimos el ataque, entonces se acerca y nos pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando esto te pasó? ¿O por qué Dios permitió esto si Dios es bueno? Acuérdate, el mismo causante del ataque luego viene y acusa a Dios de no haber hecho lo que Él hizo, que Él fue el responsable de esa acción. Él es un oportunista. En tiempos de crisis, Él lanza sus dardos encendidos. Y si nosotros no prevenimos esos ataques, si nosotros no levantamos el escudo de la fe y defendemos esos dardos encendidos, nuestro corazón puede llegar a ser la víctima de esos ataques. ¿Cómo lo podemos prevenir? Hay una manera de hacerlo. Para hacerlo, yo te invito a otro capítulo de la Biblia donde habla precisamente de eso, porque vamos a volver a Zacarías, porque Zacarías ya está herido. Entonces Zacarías va a requerir otro proceso de sanidad y restauración, pero para ver cómo lo detenemos antes de que eso avance en nosotros,
yo te invito al Salmo 73. Allí se presenta la historia de otro sacerdote, un hombre de Dios llamado Asaf. Asaf es un hombre que Israel está viviendo tiempos difíciles y mucha maldad ha llegado a llenar la ciudad de Jerusalén y el reino de Israel. Y él ve toda la maldad que avanza, él ve hombres poderosos, crueles que se levantan, todos parecen prosperar. Y él se pregunta por qué prosperan los malignos y los justos las pasan mal. Y de pronto él se empieza a cuestionar si será que hay algo mal con Dios. Y si tú lees todo ese capítulo 73 de Asaf, él se está cuestionando ¿por qué esto está pasando? Y entonces mira cómo él comienza el Salmo. Él dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces ahí tú te das cuenta que ahí comienza todo. El enemigo lanza su dardo y le dice, mira a los impíos cómo prosperan, y tu nombre de Dios no. Inmediatamente él empieza a cuestionarse si Dios es bueno. Está escribiendo este salmo después que él ha resuelto esa cuestión, y por eso él comienza con la verdad central. No, Dios es bueno, punto, y es bueno para con nosotros. Pero en medio de su lucha, llega él a preguntarse, y en el verso 3 él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos. Él llega a cuestionarse si realmente él ha hecho lo correcto en servir a Dios y en agradar a Dios. Y esa lucha él la va a tener. Y él te dice que en medio de esos ataques frontales, de pronto él entra al templo de Dios, y ahí es donde él va a encontrar la respuesta. Y lo que él te está diciendo es que cuando tú eres atacado por el enemigo, cuando en medio de una tragedia, en medio de una situación inexplicable, en medio de un ataque, en medio de una emboscada diabólica donde tú te encuentras, y el enemigo te hace cuestionar si Dios es bueno, ¿dónde está Él? Es importante que tú vayas a Dios. Ese es el antídoto. Ve a Dios, habla con Él. Busca su rostro, deja que su palabra te consuele o te dé claridad. Escucha la voz de Dios en medio de lo que está pasando y dile, oh Dios mío, yo no lo puedo entender todo, yo confío en ti, pero yo quiero que aquietes mi corazón y traigas tu paz a mi corazón. El antídoto contra la incredulidad es orar y mantenerse alerta, vigilante contra las maquinaciones del diablo. Y eso fue precisamente donde quizás Zacarías falló. Zacarías permitió que ese pensamiento de pronto se anidara en su corazón y él llegara a pensar de que Dios le había fallado, que Dios le había desilusionado. Y él llevaba esa herida en su corazón. Quizás preguntó un día, cuando esté en la presencia de Dios, le voy a reclamar, le voy a preguntar, ¿por qué tú no me diste el hijo que tanto deseaba? ¿Por qué no me diste la bendición que yo tanto anhelaba? ¿No acaso serás bueno? ¿No acaso será un Dios que me amaba? ¿Por qué la retuviste? Cuando tu palabra dice que nada bueno retiene Jehová de los que le temen. Quizás eso era lo que él quería. Pero en este momento él contesta y pide una señal. Ahora, yo quiero que aquí tú notes la gran misericordia de nuestro Dios. Cuán paciente y amoroso es nuestro Dios. Porque en vez de reprenderlo y decirle, ¿cómo se te ocurre tú cuestionar al Dios Todopoderoso? ¿Cómo vas a responder de esa manera cuando el Señor te ha traído un abrazo del cielo, buenas nuevas del cielo, un beso del cielo? ¿Cómo tú vas a responder de esa manera? Pero el ángel le responde y le dice, bueno, tú quieres una señal, te la voy a dar. Vas a enmudecer, le dice él, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Nota que él le concede lo que él decía. Le dice, tú quieres una señal, la señal será que te quedarás sin habla hasta que esto se cumpla. Y tú piensas, oh, qué castigo, oh, déjame decirte, es una bendición disfrazada. Porque por 9 meses
alrededor de 9 meses siguientes, Dios va a estar operando y trabajando y laborando en el corazón de su amado siervo Zacarías para sacar el veneno de la incredulidad y replantar el poderoso amor y la fe que él necesitaba. Entonces, Dios no desperdicia nada. Así que Dios empieza a hacer esta obra de quitar la incredulidad, desplantar la incredulidad y replantar una profunda fe en el corazón de Zacarías. Tú te imaginas esos 9 meses. Él va, convence a su esposa, le escribe o le hace señas, pero finalmente ella queda embarazada. Y de pronto es evidente, vienen las expertas parteras, vienen los doctores, le dicen, no, ella está embarazada, esto es un milagro. Que una mujer de su edad quede embarazada, esto es inconcebible. Ella es una segunda Sara. Todos se regocijan, celebran, se llenan de ilusiones. Yo me lo imagino a él, el hombre más nervioso del mundo. Trataría a su esposa como si fuera de porcelana. Lo sabemos porque dice que por 5 meses ella tuvo cuidado y por aquellos la recluyeron en la casa, dice, por 5 meses. Y mientras ella estaba recluida, ella celebraba la misericordia de Dios. Dice, finalmente Dios ha removido de mí esa afrenta que yo tenía entre los hombres. Y Zacarías, te imaginas, no podía hablar, pero algo profundo estaba renaciendo en su corazón. La misericordia de Dios estaba extirpando aquel veneno de la incredulidad. Cada día él se levantaría y movería la cabeza y Dios, Señor, no podía decir nada, pero él con su mente le diría, Señor, la verdad es que tú eres grande. Había un gozo, una alegría, la casa se había llenado de actividad, preparar un cuarto, una cuna, hacer todo lo que tuviera. Venía un niño en camino y de pronto él sintió que sus fuerzas se renovaban, se sintió otra vez joven, empezó a sentir otra vez la añoranza, el sueño de que finalmente Dios había tenido una bendición y le había dado la petición, le había concedido la petición de su corazón. Mientras eso sucedía, su fe aumentaba. Él sin duda se metió en las Escrituras a estudiar. Hubo una cita, él dijo que él vendría en el espíritu de Elías. Eso está en la profecía de Malaquías. Empezó a leer las Escrituras, empezó a buscar a su hijo en las Escrituras. ¿Qué era lo que Dios pensaba hacer? Empezó a orar, empezó a conectarse con Dios. Y poco a poco la fe de él aumentaba. Finalmente el niño nació y él se quedó asombrado. Quizás él esperaba que con el nacimiento del niño, cuando se lo pusieran en sus brazos, él iba a poder volver a hablar, pero las palabras no le salieron. 8 días después, como decía la ley, cuando lo llevaron al templo para hacer el rito de la circuncisión y la dedicación del niño a Dios, allí estaba él con su niño. Y ahí, como es ritual, después de haber hecho lo que tenían que hacer, ellos ahí es donde se ratifica el nombre del niño y el sacerdote pregunta, y lo lees más adelante, si sigues leyendo la historia, el sacerdote va a preguntar cuál es el nombre del niño. Y por supuesto, Elizabeth, que ahora ya está acostumbrada a hablar por su esposo, porque el esposo no puede hablar, entonces ella dice, es Juan, pero el sacerdote le dice, no, le pregunta al papá, ¿qué dice el papá? Y el papá dice, escribe, pide una nota, una tabla, escribe Juan. Y ellos se asombran, dice, pero nadie en tu familia lleva ese nombre. Acuérdate que los nombres eran casi intergeneracionales. Pero él dice, no, se llamará Juan. Y en ese momento ocurre el milagro. Si tú lees más adelante, tú te das cuenta de que este hombre irrumpe en una hermosa oda a la misericordia de Dios. Es una poderosa oración, no tenemos el tiempo para leerla todo, pero si tú lo ves, es una oración preciosa. Es una oración que está repleta de adoración. Es una oración que realmente llena el corazón de este varón de Dios. Y nosotros nos quedamos asombrados porque este hombre
realmente está lleno del Espíritu Santo. Lo encuentras en el verso 67. Dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto eterno. Y va a seguir más adelante, pero luego él va a hablar de su hijo y va a decir: y tú, el verso 76, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Todo lo que él está orando es palabra de Dios. El Espíritu Santo ha tomado la palabra que él ha minado en estos largos 9 meses de estudio, de búsqueda, de querer entender lo que está pasando, y de pronto el Espíritu Santo lo saca todo en una ferviente oración de exaltación al Dios que había mostrado su misericordia. Y esa oración queda plasmada en las Escrituras, porque Dios había completado la obra de restauración de este siervo de Dios. Dios había extirpado ese espíritu de incredulidad, esa raíz de dolor, de incredulidad que le había hecho dudar de la bondad de Dios. Y lo ha reemplazado con una poderosa fe, que ahora será el ancla que le ayudará a él y a su esposa Elizabeth a criar a este nuevo niño, a este profeta, futuro profeta, en los caminos de Dios. Y su canto es una oda a la entrañable misericordia de su Dios. El Dios que le había bendecido, el Dios que se había acordado de ellos, el Dios que nunca llega tarde, siempre llega a tiempo, aunque nosotros nos desesperemos. Oh, la vida de este hombre, qué tremendo resultado. Pero yo te pregunto en conclusión: ¿has sido tú también víctima, como Zacarías, de esa sutil desconfianza que el diablo plantó en su corazón? ¿Te encuentras tú mismo en circunstancias donde tú te preguntas: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? En medio de esta pandemia que ha sido tan desoladora y tan devastadora, donde hemos perdido y seguimos perdiendo seres amados, de esta terrible pandemia que nos ha robado de prosperidad, de bendición, donde hemos visto iglesias decaer, donde hemos visto vidas de pronto sentirse ansiosas y de pronto entrar en prisiones de depresión y de ansiedad, de temor. Muchos miran al cielo y dicen: Señor, ¿qué ha pasado? No entendemos. Y el enemigo sigue tirando sus semillas de incredulidad. Pero déjame decirte, no caigas víctima de sus maquinaciones, porque el diablo es un mentiroso, él es el padre de toda mentira. Cuando el enemigo abre su boca y te dice cualquier cosa, te está mintiendo, porque Dios es bueno. Nahum lo decía, capítulo 1, verso 7, Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a aquellos que en Él confían. En medio de las circunstancias que estás pasando, agárrate de la fe, afiánzate en la fe. Declara: Señor, yo en ti confío. No importa lo que esté pasando, yo sé que tú eres mi Dios. Yo sé que de lo que el diablo ha querido para mal, tú vas a hacerlo para bien. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos y creemos que tú estás por venir y manifestar tu poder y exponer la oscuridad y traer el rayo de tu luz y restaurar con creces lo que el enemigo nos robó. Y nos agarramos de esa fe, porque Dios es un Dios confiable. Sus promesas son inquebrantables, su pacto es seguro y eterno, y nosotros confiamos en Él. Vamos a orar. Padre amado, gracias por la vida de Zacarías. Gracias por recordarnos que aunque nosotros tropecemos y caigamos en este
en este ataque mortífero de la incredulidad, tú nos levantas con grandes misericordias. Que cuando estamos tristes o desolados o devastados o desilusionados o dolidos, tú eres el gran consolador de tu pueblo. Que en los momentos más difíciles tú levantas nuestro mentón y nos recuerdas que tú nos amas, que para siempre es tu misericordia. Yo no sé lo que están enfrentando mis hermanos que escuchan este mensaje. Quizás hay luchas en sus hogares, hay frentes de batalla donde el enemigo está tratando de sacar ventaja o la ha sacado. Quizás hay rehenes que el enemigo ha tomado, personas que han perdido su fe y están luchando, hijos pródigos o problemas donde la fe y el corazón de muchos se ha entibiado. Pero Padre, no permitas que cese la batalla. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe, porque la victoria está asegurada, porque el Cristo es nuestro Rey de gloria y Él siempre gana, Dios nunca pierde, y si Él está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y Cristo nos amó hasta la muerte. Su sacrificio nos garantiza que Él está con nosotros y por nosotros, porque Él pagó el último precio para darnos esa senda victoria. Así que yo te pido que fortalezca la fe de mis hermanos, que los lleves a esos momentos de encuentro contigo, que los levantes con grandes misericordias, que te le manifiestes por medio del poder de tu Espíritu Santo y la presencia manifiesta del Cristo que mora en nosotros y está con nosotros. Cada día tú estás a nuestro lado. Manifiesta tu poder y tu gloria y danos victoria frente a todos nuestros enemigos. Esa es nuestra promesa en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Mis amados, les envío por supuesto con la bendición acostumbrada. Es una bendición preciosa. Zacarías estaba supuesto a darle ese día y Zacarías no la pudo dar porque se quedó mudo. Pero la bendición llegó a los corazones de aquel pueblo que oraba y esperaba la bendición de Dios. Y la oración era esta: Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Sin más que decir, hoy estoy aquí. ¿Cómo expresaré hoy mi gratitud? Puedo yo cantar, pero mi canción pronto acabará y en ti no hay final. Manos alzo a ti, te alabo una y otra vez, pues no tengo más que una aleluya, aleluya. Sé que mucho no es para un rey como tú, mas mi corazón canta un aleluya, aleluya. Solo algo más podría intentar, mis manos alzar y adorarte a ti. Manos alzo a ti, te alabo una y otra vez, pues no tengo más que una aleluya, aleluya. Sé que mucho no es para un rey
Oh, no te intimides, canta tu canción, pues hay un rugir que está en tu interior. Alaba hoy al Señor. Oh, mi corazón, oh, no te intimides, canta tu canción, pues hay un rugir que está en tu interior. Alaba hoy al Señor. Oh, mi corazón, oh, no te intimides, canta tu canción, pues hay un rugir que está en tu interior. Alaba hoy al Señor. Al Manos alzo a ti, te alabo una y otra vez, pues no tengo más que un aleluya, aleluya. Sé que mucho no es para un rey como tú, mas mi corazón canta un aleluya, aleluya.